Encontronazo entre el presidente Javier Milei y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Qué implica eso para las relaciones con Europa, con la Unión Europea, con España en particular? ¿Qué se ve desde esa orilla del mundo en relación a Javier Milei? ¿Qué se ve sobre Pedro Sánchez? ¿Cuál es el análisis que se hace de la figura de Pedro Sánchez? De eso vamos a hablar hoy de la mano de un periodista que está en el corazón de la Unión Europea en Bruselas. Muchísimas gracias, Aitor Hernández Morales, por estar hoy en la repregunta. Encantado de estar aquí. Aitor es un periodista senior del medio político Europe, cubre política europea y asuntos ibéricos, así que es la persona indicada para darnos el pulso de esa realidad. Aitor, bueno, gran enfrentamiento entre las figuras presidenciales, ¿no? Ya casi por fuera de los países. ¿Cuál es el primer análisis que haces de lo que ha venido transcurriendo y, bueno, encontró su punto culminante la semana pasada? Bueno, en realidad ha sido una crónica de una crisis completamente evitable por todas las partes. O sea, por un lado, es verdad que el gobierno Sánchez ha sido bastante crítico con Milei, incluso antes que llegó al poder. Y se llegaron a hacer comentarios desde posiciones oficiales que eran muy poco diplomáticos. Y durante esta pasada semana, Milei ha devuelto un poco ese ataque durante esta visita a Madrid. Claramente son episodios que, ya partiendo de las palabras, son palabras que sobraban, que no se necesitaba decir eso, pero también las reacciones. Es decir, es verdad que las frases de Milei en Madrid han sido muy dolorosas, han sido ataques directos a la familia del presidente Sánchez, pero eran comentarios en un rally de la extrema derecha en Madrid, no eran comentarios que él estaba diciendo formalmente como presidente de la República Argentina en una visita oficial, y Sánchez probablemente podría haber ignorado los comentarios. O sea, simplemente he dicho, mira, son comentarios que está diciendo este señor en una visita privada, vamos a pasar página. En vez se ha producido esta escalada que francamente es preocupante y creo que se ve con bastante preocupación en ambos lados del Atlántico. Es preocupante por el impacto político que puede tener en las próximas elecciones, entre el 6 y el 9 de junio, las elecciones en España y europeas, o es preocupante por el vínculo con la Argentina? Yo creo que es preocupante por el vínculo con Argentina. Es verdad que hay muchos analistas políticos en España y de hecho hay partidos políticos en España que piensan que Sánchez ha escalado este encuentronazo por el lado español para ser un poco pre-campaña antes de las europeas. Yo me quedo con la duda porque claramente Javier Milei no es candidato en las europeas y Vox, el partido de extrema derecha que estaba apoyando Milei con esta visita a Madrid, no es un partido que estaba en auge. Es todo lo contrario, es una excepción en la extrema derecha europea porque Vox no consigue despegar de la manera que se esperaba. Por tanto, creo que esto se tiene que leer en la clave de la relación entre España y Argentina. Son países hermanos, son países con unos vínculos económicos tremendos. España, de hecho, es el segundo mayor inversor extranjero en Argentina y cualquier tipo de ruptura diplomática es problemática para los negocios. Aitor, la figura de Pedro Sánchez, Sánchez se ha movido en dos bandas, ¿no? Por un lado, ha tratado de recurrir a un llamado al respeto y a la tolerancia propia de los líderes de los distintos países en el Concierto de Naciones, pero ha recurrido a herramientas muy a la Milei, ¿no? Por lo menos su ministro, cuando lo acusó de consumo de estupefacientes o de consumos de alguna sustancia, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo es visto Sánchez en este conflicto en España? ¿Hay una adhesión a su posicionamiento o también se lo cuestiona? Es complicado y es interesante porque sí tenemos un precedente directo que es de los años de 2010. El presidente Zapatero estuvo en una visita, creo que era en Caracas, o no sé dónde, era una cumbre de estas iberoamericanas. Y durante esa cumbre Hugo Chávez se puso a atacar al expresidente Aznar. Y Zapatero salió en defensa de Aznar, pese al hecho que Aznar detesta a Zapatero y en fin, son de corrientes políticas muy distintas, pero Zapatero reclamó el derecho a defender y a defender el honor de un presidente de España que al final representa al pueblo español. Con el caso de Sánchez, esta vez es un poco más complicado precisamente por los episodios que estabas citando. Si los ataques de Milei
hubiesen surgido en un momento en el que no existe esa tensión Claro. previa, creo que todos los partidos políticos españoles estarían apoyando a Sánchez y dirían, mira, esto es un ataque inaceptable al jefe del gobierno. Pero es verdad que la campaña que Sánchez hizo, por ejemplo, para Massa en las elecciones argentinas, luego los comentarios de la vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, tras la victoria de Milei, que dijo que era un día triste para los argentinos, y luego esos comentarios del ministro de Transporte, Óscar Puente, son muy Claro. problemáticos. Ahí crea una tensión que ciertamente hay personas en España que dicen, bueno, también te lo has buscado. Claro. O sea, los comentarios de Milei son inaceptables en todos los sentidos, pero también se han ido acumulando algunos comentarios por parte de personas oficiales en el gobierno español que se entienden que eran muy problemáticos para una relación cordial entre los dos países. El presidente Milei desde Argentina llega a la conclusión de que hay una especie de alianza con el kirchnerismo de parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez y su equipo de gobierno para minar el gobierno de Milei, ¿no? Como parte de ese es un ataque de alguna manera consensuado. ¿Cuál es el propósito de Pedro Sánchez de apoyar tan abiertamente al ex candidato Massa y de atacar tan abiertamente a través de distintas figuras de su gobierno a Javier Milei? ¿Qué suma y cuál es su vínculo efectivamente con Alberto Fernández o con Cristina Kirchner y el kirchnerismo? A ver, que se conozca, no existe un vínculo a este nivel conspiranoico que estaba sugiriendo Milei. Es verdad que tradicionalmente los presidentes socialistas españoles apoyan mucho a los partidos hermanos en Latinoamérica y tienden a realizar más visitas, por ejemplo, a los países donde esos políticos gobiernan. Pero, insisto, o sea, ese tono conspiranoico de que Sánchez de alguna manera está intentando intervenir en los asuntos internos de Argentina o que está colaborando con la oposición argentina creo que incluso llegó a sugerir que iba a haber un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. En España, por lo menos, la reacción ha sido de confusión y de pensar que qué comentario más ridículo. O sea, ¿Qué le suma a Sánchez esos ataques? Si no es esa la hipótesis y queda descartada, ¿qué le suma a Sánchez la confrontación con Milei? a ver, por un lado creo que la idea del gobierno en esto ha sido, pues bueno, pues todos vamos a rodear y apoyar al presidente del gobierno porque al final se está atacando a la institución de la presidencia. Claro, es muy complicado porque los ataques de Milei en parte han sido dirigidos a la mujer de Sánchez, Claro. que no tiene un puesto oficial en el gobierno español, no es una institución. Entonces, en la reacción esa inicial del gobierno español de decir han atacado a las instituciones ha quedado un poco exagerada, ¿no? Exacto, Claro. ha sido un poco compleja. Es verdad que los comentarios son comentarios inaceptables y despreciables. Nunca se debe atacar la familia de un adversario político. Pero de ahí a decir que se ha atacado el honor de todos los españoles, pues bueno, hay un trecho bastante grande. ¿Por qué el gobierno español, a través de su vocero, por ejemplo, esquiva las preguntas acerca de por qué no piden disculpas? Circuló en la Argentina este periodista que le pregunta por qué no piden disculpas si los improperios contra Milei han sido tan o más graves que lo que dijo Milei sobre la esposa de Sánchez. Y no contesta nada sobre eso. ¿Qué juega ahí? Es complicado porque yo me quedo con la duda de si el portavoz del gobierno hubiese respondido a esas preguntas si eran formuladas por un periodista del País o del Mundo o incluso el ABC. El gobierno ahora mismo tiene un clash bastante considerable con medios online que han surgido que generalmente están muy vinculados a la extrema derecha o a una derecha mucho más populista, mucho más gamberra. Estos grupos empezaron a surgir especialmente durante la pandemia, exigiendo el final del estado de alarma, el final del confinamiento, y llegaron a acusar a Sánchez de intentar ser un dictador. Estos ataques, muchos de los cuales han sido muy personales, porque la figura de la mujer del presidente ha sido o sea, lo que se ha publicado sobre ella y las calumnias que se han publicado sobre ella, incluso sugiriendo que ella era una persona transexual, que
que su familia tenía clubes de alterne, Ajá. que estaban involucrados en el narcotráfico. Todo esto ha salido en estos medios y el gobierno ha tomado una posición de tolerancia cero con ellos. Entonces, por eso, a veces Pero sí este periodista está acreditado en estas están reuniones de completamente prensa. acreditados. Claro, O es un sea, periodista, se lo considera. están todos acreditados. Claro. La cuestión es el gobierno ha decidido ya dejar de hablar con ellos directamente porque interpreta que siempre están ejerciendo menos como periodistas y más como Activistas. activistas políticos, Ujú. exactamente. Es verdad que el gobierno no tiene esa reacción con medios que son de la extrema izquierda. Claro, con el activismo de extrema izquierda, ¿no? Correcto. Hay sesgos. Ahora, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña, efectivamente tiene alguna investigación judicial por tráfico de influencias. Eso es un hecho. Correcto. Ujú. O sea, la investigación se ha lanzado. La única cuestión es, en España existe una fórmula que creo que no existe aquí en Argentina, que es que puede existir una acusación popular que puede formular cualquiera. O sea, cualquiera puede ir Sí, una denuncia, sí. una denuncia, incluso si tú no eres una parte agravada Claro. por el supuesto crimen. Sí, 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 aquí también existe. Y puede ser desestimada por un juez. Correcto. Sí. Entonces, lo raro de todo este caso es que la investigación esta surge porque un pseudo sindicato que se llama Manos Limpias, que está muy vinculado al franquismo, puso esta denuncia contra Begoña Gómez, pero cuando finalmente se divulgó el informe que habían presentado, no se sostenía en nada. O sea, ¿Está no tenía desestimada pruebas. por la justicia? Porque todavía no está desestimada. Todavía no claro. está desestimada. El juez decidió lanzar esta investigación para ver si había algo que valía la pena investigar. La Guardia Civil fue encargada de la investigación. La Guardia Civil ayer publicó su informe diciendo que no hay indicios de absolutamente nada. Por ahora no. Correcto. ¿Y se cerró entonces la causa o no? Se espera que la causa se cerrará próximamente. O sea, desde el principio había muchas dudas y de hecho los fiscales españoles, que se supone que son independientes, dijeron esta investigación es que no tiene sentido incluso lanzarla. Ahora bien, el proceso judicial y el cuerpo judicial español es independiente, debe llevar a cabo todas sus investigaciones. Es verdad que el titular, la mujer del presidente está siendo investigada, es extremadamente dañino para el gobierno, pero al final los procesos son los que son. Claro. Entonces, sí creo que afectó al presidente Sánchez a nivel muy personal, o sea, yo, o sea, creo que Sánchez tiene un lado que es un showman, pero también creo que sí es una persona que todo este drama en torno a la mujer hay una parte verdadera, o sea, es una persona que realmente se ha enfadado mucho con estos ataques a una persona tan cercana. Aitor, el asunto llegó también a la Unión Europea con pedido también de expresar el apoyo a Pedro Sánchez. Va a haber elecciones ahora, dentro de poquito, entre el 6 y el 9 de junio en Europa, en la Unión Europea, para conformar el Parlamento Europeo. ¿Cuánto influye este encontronazo de Pedro Sánchez con Milei en relación al posicionamiento de la centroderecha, del Partido Popular o la de la derecha de Vox? ¿Y cuánto puede hacerles ganar escaños en el Parlamento Europeo? Ahí la duda va a ser menos el conflicto con Milei y más la interpretación de la actuación de Sánchez en todo eso. O sea, si hablamos en la clave interna española a estas elecciones, realmente depende de cómo el público ve todo esto. Ciertamente hay partidos políticos, incluso partidos políticos aliados de Sánchez, que piensan que se ha sobreactuado un poco con todo esto de retirar al embajador y todo lo demás. Creo que... Empezó a mezclar lo personal con lo institucional estatal, ¿no? Sí, que también te puedes enfadar con una persona y condenar sus palabras sin romper relaciones diplomáticas. Ahora bien, ¿cuánto va a impactar esto con el votante español? Queda en duda, porque ten en cuenta que la semana que viene España va a reconocer a Palestina. 2 días después el Congreso español va a aprobar finalmente la ley de amnistía de los catalanes y luego 10 días después vamos a elecciones. Entonces, aquí hay muchos factores. Generalmente las elecciones tema europeas... Palestina mata tema Milei. Pues, a nivel internacional, sí. O sea, y creo que para la altura del 9 de junio, cuando votan los españoles, el tema Milei habrá quedado un poco olvidado.
Ahora bien, en términos de esta campaña, mira, las elecciones europeas, por lo general, se votan no según asuntos europeos, sino según temas domésticos. Ajá, Cada rato tienes una intersección de los dos. Por ejemplo, este año se espera que en los Bálticos la gente vote pensando en la defensa europea, claro. pero porque para ellos es un tema local. Por O el sea, riesgo de Putin, por decimos. el o Lo sea, internacional es local. exacto. Sí, sí. Pero en el caso de España, yo dudo que muchos españoles vayan a votar por defensa. Los españoles generalmente, y los portugueses y los italianos, Sí. votan en clave interna. Y ¿Por general- economía o por qué tema? ¿Inmigración? Precisamente porque tienen tanta desconexión con el Parlamento Europeo y realmente no entienden cómo funciona la Unión Europea, ellos ven esta votación casi como una oportunidad de expresarse sobre la nación, como un referéndum Ajá. casi del partido gobernante. Ah, entiendo. Entonces, lo que vemos en las encuestas es que el Partido Socialista, el presidente Sánchez, no ganará estas elecciones, ganará el Partido Popular español. Eso va también en clave europea. El Partido Popular europeo se piensa que ganará estas elecciones. Pero, mira, yo llevo cubriendo la política española y la intersección con la política europea desde 2009. Cuando se celebraron elecciones europeas ese año, el gran debate, el gran tema de las elecciones era el uso del jet del Estado por parte del presidente Zapatero. Claro, nada que ver con el Parlamento Europeo ni con la política Absolutamente nada. de la Unión Europea. Absolutamente nada. Claro, Entonces, hace un juicio de valor, una condena o un premio para la gestión gobernante en Exacto. función de metidas de pata o de resultados y éxitos locales. Exactamente. Entonces, yo anticipo que estas elecciones, en términos generales, serán un referéndum sobre el liderazgo de Sánchez, pero probablemente ahí influya, por ejemplo, la reacción popular a, por ejemplo, la amnistía de los catalanes, Ajá, que tal claro. vez favorezca mucho a Sánchez en Cataluña. Pero no en el resto, claro. Ahí está. Claro, ese tema se sigue arrastrando, ¿no? Porque ya lleva Perpetuo. unos años, ¿no? Es perpetuo, Claro. pese al hecho que la fórmula de Sánchez al final creo que ha quedado vindicada. O sea, Sánchez siempre dijo, esto de la amnistía es muy doloroso para todos los que creemos en el sistema judicial, Sí, sí. pero ayudará a quitarle todo el fuego al tema catalán. Y como vimos en las elecciones regionales que se celebraron hace 2 semanas o 3 semanas, el independentismo catalán ha caído en picado. Claro. Ha perdido fuerza completamente porque ya no tienen mártires. No tuvo, claro, no tuvo con quién polarizar. Exacto. Sí, no, es Exacto. En el momento interesante. que dejas que toda esa gente vuelva a la legalidad, dejan de poder decir qué terrible es el Estado español, nos Sí, está sí, sí. castigando, y al final eso ha creado ahí un cambio de apoyo que ha hecho que el Partido Socialista gane en Cataluña. Aitor, quiero tener una mirada panorámica sobre el ciudadano que vota en estas elecciones parlamentarias. ¿Qué es un ciudadano europeo? Y después volver a España. ¿Quiénes votan? ¿Cuánto es la participación electoral en el Parlamento, en la elección del Parlamento Europeo? A ver, la participación lleva cayendo desde que se celebraron las primeras elecciones europeas en el 79. Sí. Tuvimos una excepción en las últimas, que fueron en 2019, que tuvieron la tasa de participación más alta desde 1994. Y esa tasa fue del 50%. Ajá, Por la más tanto, alta del 50%. la mitad de los europeos no No votan en vota. las elecciones, se quedan en casa. ¿Son obligatorias? Depende del país, ¿no? Depende del país. ¿Y en la mayoría son no obligatorias o son En obligatorias? la mayoría son no No obligatorias, obligatorias. y de hecho la tasa más alta es en Bélgica, que es obligatoria. Obligatoria. O sea, te meten una multa. En España No es. no es obligatoria. No es. Sin embargo, España tiende a ser un país muy europeísta y por eso tiene una de las tasas de participación más altas. En la última fueron del 60%. Ah, Por bien. tanto, los españoles generalmente se movilizan y van a votar, pero muy frecuentemente están votando ese voto de protesto. O sea, pasan Sí, sí. del Parlamento Europeo, les da absolutamente igual, pero les gusta la oportunidad de salir y ahí censurar el gobierno con el voto. Claro, un ejercicio de poder sobre el destino del gobierno, Total, ¿no? porque siempre Sí. se va a leer así, Claro. se va a leer siempre en esa clave interna. En términos Y del es, perfil, claro, nivel socioeconómico, edad, género, ¿cómo es eso? por lo general votan más los hombres, tienden a ser más mayor, o sea, por encima de los 25 años. Nivel socioeconómico más alto, o sea, generalmente cuanto más educado eres, más probable es que votes en las elecciones europeas.
Y luego, en fin, entramos ya en factores diversos que pueden condicionar la participación. Por ejemplo, el tema tan básico como el tiempo que hace en el día de las elecciones puede ser decisivo. El clima, El decís. clima, Sí. el clima. Por ejemplo, en las últimas que yo estaba como corresponsal en Portugal, hizo un día de sol magnífico. Fue realmente el estreno de la temporada de playa. Los portugueses se fueron a la playa y solo el 30% votó. Ah, qué impresionante, claro. Ahora, uno de los temas que desde este lado del mundo solemos observar en Europa es el conflicto inmigratorio, la crisis inmigratoria, la viralización de videos de inmigrantes que llegan a pueblos de España, de Italia, en Alemania y agreden a mujeres o entran en conflicto con ciudadanos del lugar. Parece que ese conflicto es muy cotidiano. Entonces, la cuestión aquí es, en esa representación europea, ¿hay algún estudio sobre cuánto pesa el voto de ciudadanos recientemente incorporados a partir de la inmigración de distintos momentos? Que yo sepa, no existe ese estudio. También tengo que incidir que cuando vemos los números, por ejemplo, con el caso de España, vemos que la mayoría de los crímenes están siendo cometidos por españoles, no por migrantes. Ha habido mucho debate sobre eso. Algunos diputados de Vox sostenían que en realidad la mayor cantidad de crímenes de género estaban cometidos por inmigrantes recién llegados. De crímenes de género no sé porque no tengo las últimas estadísticas, pero en términos de crímenes generales sé que el Estado se ha molestado mucho en eso, tanto cuando gobernaba el PP como cuando gobernaba el Partido Socialista. En señalar que no son los inmigrantes, sino los ciudadanos. Eso es. En términos del voto del recién incorporado, que yo sepa, no existen esos datos, simplemente porque eso va cambiando de momento en momento. O sea, sí se podría hacer una foto instantánea de las condiciones cuando se celebraron las últimas elecciones europeas. 2019 fue, ¿no? Eso. En 2019. Sí. Pero dado que la participación, como hemos hablado, ya es bastante baja, depende mucho, supongo, de si es obligatorio o no. Claro. Creo que el recién llegado tal vez esté pensando en otras cosas. Claro, en sobrevivir, en buscar un trabajo. Sí. Aitor, en ese cruce de temas parlamentarios europeos o temas europeos con el cruce local. En España y en los países que nosotros miramos más, que puede ser Italia, Alemania, Francia, ¿qué tipo de mirada se tiene sobre la crisis inmigratoria y cómo va a influir en el voto a una derecha de centro, a una centro derecha o una derecha más extrema o a una centro izquierda? Ahí volvemos otra vez al mismo tema de esa clave doméstica. Entonces, en los países donde la migración está teniendo su impacto sobre la vida cotidiana, ahí es donde vamos a ver ese factor. Así que, por ejemplo, en España no es un factor. No es un factor, no es un factor significante. O sea, ¿la política local no está armando polarizaciones y discurso en torno al tema de inmigración? Con el tema de migración, realmente la conversación ocurre tal vez en las grandes ciudades tipo Madrid y Barcelona. Más en Barcelona que en Madrid, tengo que decir. Pero por lo general, o sea, un votante en Soria, por ejemplo, no está lidiando con inmigración, un votante en Navarra. ¿Y los líderes políticos nacionales? Están tocando sobre el tema de inmigración. Vox toca sobre el tema de inmigración porque es su bandera. ¿El Partido Popular? El Partido Popular, por lo general, no, pese a que Feijóo, el secretario general del Partido Popular, el presidente del Partido Popular, en las elecciones catalanas sí tocó un poco en esa idea de, bueno, los migrantes, tenemos que mirar a ver. Fue interesante, fue una maniobra, creo que para intentar recuperar algún votante de Vox y quitarle terreno. Pero por lo general... intentar ver que el tipo de inmigración que están recibiendo, ¿a eso te referís? Exacto, en Cataluña hay un fenómeno interesante en Barcelona y en los suburbios que tiene que ver precisamente sobre la presión migratoria, pero también la mala calidad de los servicios públicos y el vínculo entre esos dos factores. Están desbordados de alguna manera los servicios públicos, claro. Correcto, o por lo menos se percibe así. Entonces tienes un fenómeno interesante que es el PP abanderando este tipo de discurso, Vox y luego el auge de un partido de extrema derecha independentista, que es Alianza Catalana. O sea, ellos quieren realmente Cataluña para catalanes, punto. Aitor, el tema de Palestina versus Israel. España, recuerdo en la primera liberación de rehenes, Pedro Sánchez no tuvo mejor idea que ir a hacer un discurso ahí a unos metros, en la frontera con Egipto, lo cual parecía algo muy inoportuno realmente, ¿no?
¿Cómo juega ese debate en España? Porque a veces la mirada de aquí también es que hay posiciones fuertemente pro-palestinas y fuertemente anti-Israel, inclusive antisionistas o antisemitas. ¿Es un cuadro, una composición de lugar muy imprecisa la que estoy haciendo? A ver, es un poco complejo. España históricamente tiene una relación muy buena con las autoridades en Palestina, precisamente porque España siempre ha apostado un poco por la relación con el mundo árabe. Ujú. Entonces, ahí siempre hubo ese vínculo, pero estamos hablando Sí, desde sí, la época sí. de Franco. Sí, sí, sí. Hubo una normalización de relaciones con Israel durante la época de Felipe González, o sea, el líder socialista, y desde entonces generalmente ha sido política de Estado. De hecho, si no recuerdo mal, el 2014 el Parlamento español, el Congreso de los Diputados, acordó el reconocimiento del Estado palestino cuando fuera oportuno. O sea, lo Ujú. dejó básicamente a decisión del presidente del gobierno. Y esto es lo que va a suceder ahora, Va a suceder la semana que viene. por decisión de Pedro Sánchez. Correcto, Ujú. correcto. Entonces, ¿Divide a la sociedad este tema? no la divide porque por lo general los españoles son bastante solidarios con la idea de no debe haber bombardeos sobre población civil, entonces creo que de hecho este conflicto ha ayudado a concentrar bastante apoyo para el tema palestino. Y también tengo que insistir en que no es un tema que históricamente ha dividido los partidos. De hecho, Ujú. el Partido Socialista y el Partido Popular siempre han estado de acuerdo en este Ajá. reconocimiento, pero siempre lo condicionaron a la idea que lo iban a hacer junto con el resto de la UE. Ujú. No Parece lo están claro, haciendo juntos. parece claro que eso no va a pasar. O sea, Ujú. que la UE simplemente no va a tener un Claro, consenso sobre este claro. tema. Entonces Sánchez ha decidido adelantarse junto a Irlanda y Noruega y están esperando a ver si se unen más países. ¿Le juega a favor políticamente a Sánchez para su electorado? Le puede jugar a favor con el electorado de la izquierda Ujú. y lo que llamaríamos la extrema izquierda, o Ujú. sea, quienes votaron antiguamente a Podemos, quienes están Sí, votando sí. ahora a Sumar, esto puede servir para llevarles un poco ¿Y hay un el voto. componente de cierta mirada negativa sobre la condición judía? ¿Hay algo de antisemitismo? Lo hemos visto en los partidos de extrema izquierda, pero no en el Partido Socialista. Dos últimas preguntas, Aitor. ¿Cuál es el tema entonces que divide a los españoles a la hora de ir a votar en estas elecciones parlamentarias? Ese tema donde a los españoles se les juega algo y algunos están a favor y otros temas están en contra. Pedro Sánchez. Pedro O sea, Sánchez. son unas Ujú. elecciones sobre Pedro Sánchez. Ujú. Es verdad que él se ha convertido en la figura dominadora del escenario político español, hasta tal punto que cuando estaba amenazando con Tomarse dimitir unos días y dimitir. y tal vez marcharse, hubo pavor, por lo menos en la izquierda, porque es que no tiene No delfín, tienen, claro. no tiene nadie que le pueda reemplazar. Yo creo que estas elecciones... Es un referéndum a favor o en contra de Sánchez. Total. Y la última cuestión es la percepción, o los análisis más instalados, por lo menos los que seguimos desde aquí, es que se va a terminar conformando un Parlamento Europeo sesgado hacia la derecha. Ahora, ya hay una presencia fuerte de la centroderecha. ¿En qué va a cambiar entonces? El cambio fundamental va a ser el auge de la extrema derecha. Ujú. La centroderecha tradicionalmente ha dominado el Parlamento Europeo, precisamente por ese perfil que hablamos antes. Son partidos de centro derecha, diríamos que progresistas, porque pese a ser, a ver, son firmemente Sí, sí. capitalistas, pero apoyan la transición ecológica. Ujú. Hay una visión bastante progresista en Los ese derechos de sentido. la mujer, el aborto, ese tipo de cosas. Bastante más progresista Ujú. incluso que las posiciones en los países miembros que envían a estos eurodiputados. Ujú. Ahora bien, lo que vamos a ver, según los sondeos, es un aumento brutal de partidos de extrema derecha en países como Alemania, en Francia serán la fuerza más votada, Ujú. en España no vemos ese crecimiento, pero en Portugal sí, en Italia. Lo que va a ser interesante ahí es la dinámica entre ellos, porque están completamente divididos. Ujú. Por ejemplo, sabemos que la semana pasada Marine Le Pen de Francia y Giorgia Meloni indicaron que no se quieren sentar con la extrema derecha alemana, Ujú. porque la extrema derecha alemana no llega a desvincularse completamente de los nazis. Claro, claro. Entonces, estos han dicho hasta aquí. Claro. Eso va a ser Hay una extrema derecha de la extrema derecha, en realidad. Exactamente. Y luego están divididos entre quienes apoyan a Putin y quienes son fieles aliados de la OTAN. Claro. Hay muchas dinámicas aquí. Hay algunas extremas derechas, como la de Países Bajos, por ejemplo, que es muy a favor de los derechos homosexuales. Claro. Y que de hecho
cuenta con ellos para votar como su Claro. base. Y la última cuestión en relación a eso, dada esa futura conformación del Parlamento Europeo, ¿cuánto va a poder impactar? ¿Se endurecerán las políticas antimigratorias? ¿Se exacerbará el sentimiento nacionalista y aumentará el gasto en defensa en caso de una avanzada de Putin? ¿Se bajará la intensidad de la agenda verde para un comercio más irrestricto del sector de productores agropecuarios que es tan fuerte en Europa? Si la agenda verde fue el tema dominante de esta última legislatura, eso es la pandemia, claramente defensa va a ser el tema de los próximos 5 años. Y va a ser una reorientación de la industria europea para la defensa. O sea, armas gasto europeas militar, a sí. tope. Y va a crear muchos trabajos y bueno, en fin. ¿Pero eso hay una alianza entre esas derechas extremas, las centroderechas y las izquierdas? Salvo ¿Una mirada común? la extrema derecha que apoya a Putin, todos los demás están a favor por todos sus motivos. O sea, también crea trabajos, Claro, hay una forma también una industria, claro. Industria, y puede ser una industria incluso sostenible, que ahí los verdes ya están metiéndose y dicen, oye, pues si tenemos que hacer esto, vamos a hacer que sea una industria armamentística que corre con energía verde. Claro, la migración va a ser súper importante y seguirá. ¿Para restringirla? Sin duda iremos en ese camino. Y luego el tema de la agenda verde, tendremos que ver. La cuestión con Europa es que Europa ya tiene compromisos que no puede romper. Claro. Y es lo que en la burbuja de Bruselas llamamos el corsé europeo. O sea, muchas veces los líderes aceptan meterse en ese corsé porque queda muy bien y aparte es un compromiso que está en 50 a largo años. plazo, claro. Pero con cada año van apretando los lazos del corsé y al final tendrán que tomar decisiones muy difíciles. Claro, sí, enfrentar costos políticos. Absolutamente. Muchísimas gracias, Aitor Hernández Morales, por estas precisiones en torno a las elecciones europeas y también al conflicto que se vive en España con Argentina. Gracias. Esto fue todo en La Repregunta. Muchas gracias.